Para mí es un honor, un privilegio y sobre todo una honra que el Señor me hace participar de esta convocatoria, porque hay una diferencia entre una convocatoria y un evento. Un evento es un acontecimiento aislado de, una convocatoria es la continuidad de. Cuando Dios nos convoca es para continuar algo. Entonces, por cierto, solo para satisfacer mi curiosidad cuántica, ¿cuántos estuvieron el discipularte pasado? Levante su mano. Uy, menos de la mitad. Me dan ganas de predicarlo del año pasado. Bien, una convocatoria tiene que ver con una continuidad, porque Dios no te convoca hoy para decir o hacer algo y te convoca en un año, en un mes o a la semana siguiente para decirte otra cosa. Dios nos da continuidad. Él es totalmente consecuente y coherente con lo que dice y hace. Además de que Él es profético, en el sentido de que Él desarrolló un plan, definió un plan y Él le da seguimiento a todo lo que Él ha venido haciendo. Entonces, yo quiero sumar a lo que ya se ha dicho, y tal vez como el menor de los expositores, de verdad, yo me siento muy honrado de compartir esta plataforma con hombres como Juan, como Gustavo. Y si usted me acompaña en su Biblia, al capítulo 1 de Génesis, empezaremos repasando unos principios para luego entrar en otros. Quiero compartir de lo que entiendo, del entendimiento que Dios me ha permitido accesar. Aunque a veces no entiendo mucho de lo que Él entiende, que quiere que yo entienda, pero yo trato de entenderlo. Yo lo planteo de esta manera. La revelación de Dios te genera entendimiento. Y el entendimiento te va a llevar a alinearte con el patrón creador. Entonces, revelación, entendimiento y patrón creador. El patrón creador tiene que ver con diseño, con propósito, con destino. Diseño, propósito, destino. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado bajo un diseño, con un propósito y para un destino. Si se distorsiona el diseño, se pervierte el propósito y se trunca el destino. Entonces ahí donde viene la inspiración humana, la creatividad de la carne. Y yo siempre he dicho que a falta de revelación, invento humano. Pero, más grave que eso, es la infiltración del error. El error como la constante que genera el antidiseño. Ese es el mapa por donde yo le voy a transitar en las próximas 3 horas. Y quiero empezar con el libro de Génesis, en el capítulo 1. En el verso 2 dice: y la tierra
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice, y el Espíritu incubaba sobre la faz de las aguas. Aquí nosotros tenemos algo muy interesante. Como en otras ocasiones hemos dicho, entre el verso 1 y el verso 2, muchos creemos que se dio la rebelión de Luzbel. La rebelión de Luzbel no generó como una consecuencia de aquella batalla solamente el desorden, el vacío y la tiniebla, sino que es la constante de su estrategia. Todo lo que el enemigo hace, toda estrategia de él, se genera a partir de crear el desorden, el vacío, para llevar a la tiniebla. Entonces, desorden tiene que ver con alterar el orden de lo creado. Es decir, alterar el patrón creador. Desordenar es pervertir. Y en esencia, pervertir, desde la perspectiva bíblica, es sacar del camino. Es decir, lo que Dios creó bajo un diseño claro, con un propósito y para un destino, lo que Él busca es desviarlo, sacarlo, alterar el orden de lo creado. El objetivo del desorden es llevar al vacío. El vacío tiene que ver con anular total o parcialmente lo divino en algo o en alguien. Vacío, cuánticamente, es la ausencia de luz. Pero también el vacío nos habla de dos cosas. Uno, de la ausencia de diseño. Donde hay vacío, hay ausencia de diseño. Pero también, donde hay vacío, hay ausencia de palabra, es decir, de códigos de gobierno a partir de la palabra de Dios. Si nosotros revisamos los evangelios, nos damos cuenta que el Señor hace un énfasis importante en la palabra. En la palabra. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos. Es decir, la fe genera entendimiento. La fe no tiene una medida. La fe es cúbica. Ay, Carlos Soto, ¿y dónde está eso en la Biblia? Es muy sencillo. Nosotros nos movemos en una dimensión, ¿sí? Limitada. Lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo, más el tiempo. Esa es nuestra dimensión. Los científicos la representan con un cubo. Entonces, tu fe, ¿cuál es la naturaleza de tu fe? ¿Natural o espiritual? Porque le da miedo decirla. ¿Es natural o espiritual? Es espiritual. Entonces no nace en esta dimensión. La fe no opera independientemente de la palabra. Es la palabra revelada de Dios la que genera la fe. No la fe natural, no la fe que todo hijo de vecino tiene, sino la fe que provoca
respuesta a Dios. Cuando yo reviso el Apocalipsis y me describe la Nueva Jerusalén, que dicho sea de paso, Juan la describe como que está descendiendo, no que va a descender. Ajá. Y yo concuerdo en que el Apocalipsis no es el libro del fin. El Apocalipsis me va a conectar nuevamente con Génesis. Ahí le di respuesta a más de uno, ¿eh? Ok. No es el libro del fin. No. El Apocalipsis es como un periódico. Usted lee el periódico que te habla de lo que está sucediendo afuera. Bueno, ese es el Apocalipsis. Muchos se enredan la vida tratando de interpretarlo. No, tranquilo. Conforme las cosas vayan sucediendo, usted va a ir cotejando con el libro. Muchos han errado tratando de meterse en ese mar. Y bueno, ya por ahí surgieron algunos que nos dijeron que el 23 de septiembre pasado venía el Señor. Sí, lo leí, oye, bueno, sí, y no vino. Bueno, no vino, ¿verdad? Digo yo, porque si no vino nos quedamos. Digo, si vino nos quedamos. Entonces, cuando se describe la Nueva Jerusalén, las medidas que nos dan es la de un cubo. ¿De qué nos está hablando? De dimensión. Y si el justo por la fe vivirá, quiere decir que cada vez que Dios nos revela algo y hay entendimiento en nosotros, eso tiene que afectar nuestro estilo de vida para sobreponer, llamémoslo por ahora, lo sobrenatural a lo natural. Un amén sería bueno. Gracias. Entonces, cuando digo que la fe es cúbica, es que me introduce en una dimensión. Y mañana en la noche te voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, el vacío también y sobre todo tiene que ver con desconectar algo de su fuente original. Vacío no es, aquí tengo algo, lo quité y quedó el vacío. Tenía esta silla, la quito y quedó el vacío en la silla. Vacío en la idea bíblica tiene que ver con desconectar algo de su fuente original. Entonces, es desconectar del patrón creador, afectando el diseño, el propósito y el destino. Con el objetivo de llevar a las tinieblas. Las tinieblas, la palabra Hoshech en hebreo, que se traduce como tiniebla, se plantea, según los rabinos, como no una oscuridad de se fue la luz y quedamos a oscuras, sino algo tan denso que podría cortarse con un cuchillo, es decir, una dimensión. Tiniebla tiene que ver con error. El error es lo contrario a la verdad. Lo contrario a la verdad no es la mentira. La mentira es un aspecto del error. Por definición, si verdad es conocimiento cierto, que orienta, que dirige, y nosotros entendemos que la verdad no es un concepto, la verdad es Yeshua, Jesucristo. Y a partir de él se definió una dinámica de vida, es decir, una cultura. Lo contrario es el error. El error es una dimensión
Es decir, es la influencia de la estructura satánica y demoníaca sobre el hombre, buscando distorsionar el diseño de Dios, generando el vacío, es decir, la desconexión, para entonces crear un estilo de vida contrario a la verdad y al patrón creador de Dios. Entonces tenemos el patrón creador y el patrón de error. El patrón creador es diseño, propósito, destino. El patrón de error es desorden, vacío y tiniebla, que implica perversión, destrucción y error, como le dije hace un momento. Entonces, en la estrategia del enemigo, el desorden tiene que ver con la acción. La acción de alterar lo que Dios ha establecido. La acción para influir en el diseño. El vacío es la condición que pone la plataforma para llevar al error. Desorden en la acción. La condición es el vacío. Afectar el diseño, truncar el propósito, distorsionar el propósito para truncar el destino. Eso entonces lleva a zona de error. Una persona puede haber nacido de nuevo, diezmar, ofrendar, tener la cobertura de un famoso, y estar en zona de error. Esto no tiene que ver nada con la salvación en lo que a nosotros concierne. ¿Cuántas doctrinas de error hemos enfrentado y tendremos que enfrentar? Un día se nos dijo que la mujer no tenía ministerio. Y cuando yo un día pregunté, ¿y cuál es el fundamento de eso?, me dijeron que Pablo dijo que la mujer callara en la congregación. Entonces yo dije, espérate un momento. De lo que Pablo está hablando es de otra cosa. Pablo le habla a la mujer casada y le dice que calle en la congregación y le pregunte a su marido en la casa. ¿Por qué? Porque Esdras dividió la escritura en 54 porciones llamadas parashot en plural. Ahora hay que hacer la diferencia entre parashá en hebreo, que significa repaso, y parashá en argentino, que significa para allá, parashá. Esa es una revelación, yo no la sabía. Entonces, en la lectura de cada porción semanal, una parte de lo que llaman Pentateuco, profetas y las crónicas, o los libros históricos, se enseñaba en casa. Papá lo enseñaba.
Y ahí mamá preguntaba. Entonces, en el Shabbat, en las Gemarot o los debates públicos, en el salón principal de la sinagoga estaban los hombres y a un lado las mujeres. Y la pared que las dividía tenía como una especie de hoyos, de huecos. Entonces, desde ahí ellas oían. Entonces, Pablo le dice a la mujer casada que no pregunte, para que no ponga en evidencia al holgazán de su marido que no hizo su trabajo. Entonces dice, calle mejor. Nunca Pablo quiso decir que la mujer no tenía ministerio. Pero el tema es cuántas mujeres aún hoy están dañadas por eso. Y cuánto esta doctrina estimuló el machismo, la misoginia, etc. Y la verdad es que Dios no iba a reducir el tema del ministerio a un asunto de genitales. Hermanas, digan un amén más efusivo, por favor. Ahora, si la mujer está al frente de la iglesia, es la pastora, es la que tiene el llamado, y hay muchos casos de eso, y el marido no tiene el llamado, pero apoya, tiene otro ministerio, ¿verdad? Que no se equivoque ella pensando que en la casa es igual. Y si a él lo está adormeciendo un espíritu de Acab, que se sacuda, porque en la casa la cabeza es él. Pero tampoco se abuse. Y recuerde que también la recomendación de Pablo es que el hombre debe tratar a la mujer como vaso. ¿Cómo? No, usted se le está olvidando una palabra clave. Más frágil. O sea que también hay fragilidad en el hombre, no de aquella. Ok. Ya se rieron, ya me siento más cómodo, es que estaban muy serios. Ok. Entonces, el desorden es la acción, el vacío es la condición. ¿Por qué? Porque es lo que lleva a desconectarte del patrón creador. Y la finalidad es el error. Entonces, cuando hablamos de fe, la fe no especula. La fe no especula. Déjeme tomar un ejemplo. La tentación del Señor en el desierto. Independientemente si Satanás se materializa o es un trabajo en la mente del Señor. Lo cierto es que en la primera le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Sí? 2. Lo lleva al pináculo del templo y ante la respuesta del Señor, grabado está, o escrito, como dice otra traducción, él cita la Escritura y le dice, si te lanzas, Él mandará a tus ángeles que te guarden. Qué falto de gracia, ¿verdad? Entiéndase falto de gracia por desgraciado. Desgraciado. Entonces, en la tercera le dice, le muestra todos los reinos de la tierra, que no era el reino animal, mineral y vegetal, y le dice, todo esto te entrego. Es decir, te evito ir a morir al madero, te voy a ahorrar el sufrimiento, si postrado me adoras. Ahora, yo quiero hacer aquí algo. Vamos a usar en la etimología popular evangélica, cristiano apostólica profética. Sí,
la aplicación que se le da a la palabra adorar, como cantar, suave. Y vamos a analizar ese versículo. Vamos a hacer una paráfrasis trucha. Esto es argentino, esto con los argentinos, ¿viste? Todos los reinos de la tierra te daré si postrado me cantas. Ríase, ríase, ríase. Puede reírse de verdad, porque nada que ver. Entonces, adorar no es cantar necesariamente. Pero en un rato yo voy a llegar ahí, porque yo tengo que resolverle el tema del vacío. Entonces, tenemos 3 tentaciones. La primera va directo a su identidad, si eres el Hijo de Dios. Satanás sabía que podía convertir las piedras en pan, por eso es tentación. Pero él toca la identidad, si eres. Eso nos pasa a nosotros todos los días, las diferentes circunstancias siempre nos están llevando ahí, si soy el Hijo. El Señor no le respondió esa no se discute, él la tenía clara. El Señor no discutió sobre identidad con Satanás. Simplemente le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tema de la identidad no se toca. Yo no tengo que explicarle a nadie por qué soy un hijo. No tengo que justificarlo menos. Es naturaleza y vivo como tal. Yo no le doy explicaciones a nadie por qué mi apellido es Soto y quién es mi papá. Ajá. Pero si usted revisa bien, Satanás invierte. Ponga cuidado. Identidad primero. La segunda tentación tiene que ver con la fe. Le dice, lánzate. Pero ya Yeshua había respondido, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Señor se lanza, hubiera sido presunción. Y en la presunción está el tentar a Dios. Ay, hermano, aquí voy por fe. ¿Dios te mandó? No. Entonces, tu presunción te puede llevar a tentar a Dios. Vamos, dígame algo si esto es más suave que lo que enseña Baristrelli. ¿Lo ven? La identidad y luego el tema de la fe. 3. Negociar el altar de la adoración. ¿Por dónde empezamos nosotros? Empezamos por el altar de la adoración. Porque en el altar de la adoración es donde Él se nos revela para afirmarnos la fe. Y con la afirmación de la fe se afirma nuestra identidad. Usted no puede decir tengo fe si no tiene clara su identidad. Pero usted no puede lograr esas dos cosas sin el altar. ¿Se da cuenta? Desorden. Vacío y tiniebla. Error. Dios empieza al contrario. Y la respuesta del Señor lo plantea. Escrito está también, al Señor, tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. ¿Nos vamos entendiendo? Dígame amén por fe. Venga Corintios, por favor.
Segunda de Corintios 11:3. Pablo dice, pero me temo, y yo le dejo de tarea que usted lea todos los versos anteriores, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean ¿qué? Extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos es el engaño. Me temo que la serpiente con su astucia, así como engañó a Eva con su astucia, te engañe a ti. Desorden. ¿Lo puede ver? 2. Y vuestros sentidos sean extraviados. La palabra sentidos en el griego es noema, que significa propósito, entendimiento. Quiere decir que entonces el propósito está ligado al entendimiento. Si el enemigo logra tocar el diseño, afectará el entendimiento para ejecutar el propósito. Recuerde que el vacío nos habla de la condición. Y 3, de la fidelidad a Jesucristo. Fidelidad, pacto, compromiso, etc. Entonces, engaño, sentidos extraviados para una fidelidad perdida. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes, por no tener el entendimiento claro del propósito, por haberle sido distorsionado el diseño, no le atinen, no den en el blanco, no se comprometan su servicio. Yeshua lo dijo de esta manera: el ladrón no vino sino a robar, a matar y a destruir. Robar es acción, es la acción. Matar tiene que ver con el vacío, que es la condición. No es matar físicamente. Matar una visión, matar el propósito. Entonces, destruir. ¿Dónde? En el error. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes hermosos nunca conocieron, porque partieron con el Señor y en vida nunca conocieron cuál fue el diseño de Dios para su vida? Y menos el propósito. Y su destino solo fue el cielo. Y aquí, ¿qué alcanzaron? ¿Qué lograron acá? Por favor, busque conmigo Isaías 45:18.
Dice, porque así dijo el Eterno, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la restauró o compuso. Dice, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy el Eterno, tu Dios, y no hay otro. Aquí se usa, cuando habla en vano, está hablando de una conjugación de dos palabras hebreas, tohu y su eco, vabohu. Tohu es desorden, está en Génesis, y vabohu es vacío. ¿De qué nos habla acá? De que cuando Dios lo creó todo, lo creó bajo un patrón creador, con diseño, con propósito y con destino. Y perdone que sea reiterativo en esto, pero para mí es vital que eso se marque. Porque yo entiendo que si nosotros queremos entrar a la siguiente temporada, necesitamos entender el proceso de reconexión con el patrón creador. Para que nuestro entendimiento sea pleno, necesitamos entender que Dios estableció un diseño para nosotros, que estableció un diseño para la iglesia, con un propósito y con un destino. Y el trabajo del enemigo ha sido distorsionar el diseño para pervertir el propósito. Y entonces truncar el destino. La palabra vacío entonces es desconectar de la fuente original, alterar ese patrón, desconectar de Dios, desconectar del orden administrativo de Dios y desconectar de la esencia básica de la creación. La esencia básica de la creación tiene que ver con origen, naturaleza y forma. Todo lo que Dios creó en el origen tiene una naturaleza y obedece a una forma. Origen tiene que ver con sustancia, tiene que ver con esencia. Esa esencia genera una naturaleza. Y esa naturaleza define una forma. Y forma no es solo el orden de las cosas, sino la identidad en aquello. Vamos. Si yo quiero volver al diseño, si yo quiero encontrar el diseño, necesito volver al origen. Porque al volver al origen, yo voy a encontrar la naturaleza. Hay cosas que se hacen en este sistema religioso que no obedecen a la naturaleza del reino. No obedecen a la naturaleza de Dios. Es el parche viejo en el vestido nuevo. Pero en la era esta del exitismo, se le aplaude a cualquier cosa y se le dice amén a cualquier cosa y se sigue a cualquiera. Pero bendito Dios, porque la verdad presente nos está trayendo entendimiento. Y con el entendimiento poder discernir qué es y qué no es. Pero primero en nosotros. El gran debate hoy, y bueno, por mucho tiempo, de líderes, ha sido por el tema de la doctrina.
Que si hay rapto, que si no hay rapto, que si es antes, que después, que si es en medio. Sí. Que si el bautismo es por inmersión o por aspersión. ¿Ah? Pero hay algo en lo que sí creo que concordamos todos, que perdimos el diseño original. Yo entiendo las diferentes etapas de la iglesia. Pero el inicio me va a determinar el final. Como empezó la iglesia, es un buen ejemplo, un anticipo de cómo va a terminar. No quiere decir que el diseño pleno está ahí, pero es una buena idea de cómo será. Pero la historia nos ayuda a entenderlo, que en el siglo III el enemigo metió su mano. Y un hombre llamado Constantino, que ni fue apóstol, ni creyente siquiera, desarrolló toda una estrategia utilizando la maquinaria helenista y la nueva religión que él crea ante la decadencia del poder político, el poder de gobierno de Roma. Se establece un imperio religioso espiritual. Él crea una religión llamada el cristianismo romano o rito latino. Y a todas luces, los que hemos estudiado un poquito de esto podemos concluir que ahí se torció el camino. Que ahí el enemigo metió su mano, distorsionando el diseño. Y lo que Dios estableció bajo un diseño claro, con un propósito y un destino, fue truncado. Entró el vacío. Y con el vacío la zona de error. Y hoy estamos hablando de reforma. No existe reforma real si no encontramos el diseño. Y digo encontrar entre comillas, porque tiene que ser el fruto del entendimiento. Y aquí solo me alineo con lo que el apóstol Juan estableció. Es el fruto del entendimiento, por amor de Dios. No me digan a mí, y yo vuelvo con lo mismo, no me digan a mí que los métodos que muchos utilizan hoy, que son tomados de Babilonia, estrategias de allá afuera, de mercadeo por red, etcétera, eso es el diseño original. Una cosa es fruto y otra cosa es resultado. Y yo veo resultados de multiplicación, pero no frutos. El diseño de Dios me va a dar un fruto. Y me va a afirmar en un propósito. Y quien está en el propósito no anda cambiando de pensamiento. Dios llama a Noé. A mí Noé me pone a pensar mucho. No era un pagano. Él no iba a la escuelita dominical el sábado.
No era un pagano criado en una cultura contraria a la del reino. Algo bueno tuvo que haber tenido el tipo para que Dios lo escogiera. Y Dios lo llama y le dice: Noé, yo soy Dios. ¿Cuál? El único. Ah, ok. Yo te escogí porque voy a traer un diluvio. ¿Diluvio? Sí, va a llover. ¿Lluvia? ¿Cuál lluvia? ¿Qué lluvia? Nunca había llovido. Te escogí a ti y a tu familia. Ajá, ok. Y entonces me vas a construir un barco. ¿Barco? ¿Barco? Barco, lluvia. Pero claro, quien le está hablando es Dios. No fuimos ni usted ni yo. Es Dios. Entonces su esencia, al hablar, se vierte en su palabra. Y entonces Noé no necesita venir a discipularte para poder entender el asunto. Noé tiene entendimiento ahí. El entendimiento le da la comprensión. Para mí, el entendimiento es algo espiritual y la comprensión es algo intelectual. Aunque pareciera que todo se hace uno, pero a veces usted no ha obedecido, aunque no comprende lo que obedece. Eso es fe, es obediencia, pero también hay un entendimiento. Hay una certeza. Entendimiento me genera certeza de que es Dios quien está hablando. ¿Usted cree que Juan entendió todo lo que escribió? ¿Usted cree que él entendió todo lo que vio? N con O no, como dice mi nieta. N con O no, abuelo, no. Quiere decir que no importa cuánto conocimiento usted tenga acá, si tiene entendimiento, usted califica. Noé no tenía ningún conocimiento. Pero ahí delante de Dios, ¿qué sé yo? ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Si fue una hora, si fue un día, no sé, la Biblia no me lo dice. Lo que sí me dice es que él tuvo entendimiento. ¿Me sigue? Entonces Dios, número uno, le da el diseño según especificaciones. Dios le da todas las especificaciones del diseño. Y dentro de las especificaciones del diseño del arca, incluye lo familiar. El diseño del arca era un diseño de familia. La fuerza laboral de Noé fue su familia. ¿Cuál era el propósito? ¿Llenar de animales el arca? ¿Cuál era el propósito? El propósito era salvación. Y nótese que salvación no es el fin.
La iglesia ha vivido en zona de salvación y no se le ha revelado el reino a muchos. Porque el reino se tiene que revelar. Se revela para poder vivir en el reino y como el reino establece. Sí, Jesucristo es la puerta a la salvación, pero Él es el rey del reino. Entonces, se te puede revelar Jesucristo el Salvador, pero necesita la revelación de Jesucristo el Rey, que es Señor. Y se te tiene que revelar una más, que Él es la plenitud de la deidad de Dios. En Él habita. El objetivo no era salvar la familia, no era salvar una pareja de cada especie, era perpetuar una generación. Una generación que obedeciera a una naturaleza. Con una identidad. Entonces el arca portó más que a una familia, sino un genoma. En Set estaba la genética de la simiente que se le prometió a Abraham que nacería de él. Este es el origen. Aquí nos habla de origen. Ese es el propósito. ¿Y cuál era el destino? El cielo. ¿Cuál era el destino? ¿Llegar al monte Ararat? ¿Cuál era el destino? ¿Que hoy los turcos no nos quieran dejar verle el arca? El destino era continuar la raza adámica. Para que aquello que Dios empezó en el huerto llegara hasta el Gólgota y del Gólgota a nuestros días. El tema entonces es generaciones. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen al Dios eterno. Y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Por siempre. Entonces, la revelación es un tema generacional y de genética. Hebreos 4:12. La palabra es viva, produce vida. Eficaz porque te conecta con tu contexto. O sea, no solo hace algo en tu vida, sino algo a través de ti en tus circunstancias. La persona eficiente es la que hace lo que le dijeron, punto. La persona eficaz es la que lo hace consciente de cómo va a afectar su entorno lo que haga. Y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma del espíritu. Es decir, lo que es de Dios y lo que es de la naturaleza caída, para sacar a la luz, a flote las intenciones del corazón, que es donde está la concupiscencia. Si va a penetrar hasta los tuétanos. ¿Y qué hay en los tuétanos? La médula,
¿Y qué hay en la médula? Sangre. Y en la sangre, el ADN. Quiere decir entonces que la palabra tiene el potencial y la capacidad de transformar tu genética, para provocar que la naturaleza del reino se active en tu vida. La religión es un adormecedor de la naturaleza divina. Entonces andamos haciendo esfuerzos por hacer lo que por naturaleza debería de ser. Lo que tenemos es un taco ahí. Lo que tenemos es una presa ahí de conceptos equivocados y de dinámicas equivocadas que tienen que ser removidas. Para que dejemos de andar buscando lo que ya tenemos. Ay, yo voy a hacer, no, ya soy. Yo voy a alcanzar, no, ya lo. En la dimensión de fe ya lo tengo. Si Él me lo dijo, ya es. Entonces Salomón dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. ¿Dónde? Aquí en el presente. Si tengo la palabra, ya llegué al final. Usted no aplaude como muy convencido, ¿eh? Allá afuera, la gente celebra cuando alcanzó la meta. Nosotros ya sabemos cómo va a terminar el partido. Entonces podemos celebrar anticipadamente. Por eso el reino de Dios es gozo, es justicia, paz y gozo. Gozo es la certeza del final resuelto. Gozo es la certidumbre que tengo, que me da el entendimiento de que en Dios ya está completo. Y esto a través de su Hijo. Pero como se afectó el diseño, se trucó el propósito. Entonces se nos nubló el origen. Ajá. Y se apagó la naturaleza. Por amor de Dios, si una persona nació realmente de nuevo, no hay que convencerla para que ofrende. Y no crea que voy a pedir una. No, no. Estamos hablando de convergencia. ¿Y qué es convergencia? El punto donde se encuentran o se cruzan dos líneas. La convergencia es un punto de encuentro. ¿A dónde nos está llevando Dios? A la convergencia con su pensamiento. Para entender, para tener entendimiento de lo no entendido. ¿Cuántos quieren ser sabios? Ya no me dice nada mejor. ¿Sabe qué es sabiduría? ¿Qué es ser un sabio? Un sabio no es el que sabe. Sabio es el que sabe hacer. Y un sabio enseña no a saber, sino a saber hacer. Porque si lo que predicas no lo vives, no tiene fuerza, no tiene autoridad. ¿Qué es lo que te da la sabiduría? El entendimiento que viene por la palabra revelada. El diseño de la iglesia es el de una familia para perpetuar una cultura.
¿Está de acuerdo? Si no, pierde la salvación. Es broma. ¿Cuál sería el propósito? Establecer el reino. ¿Sí? Establecer el reino incluye hablarle a otros del Señor. Pero este trabajo es generacional. El destino, establecer el señorío de Jesucristo en todas las naciones de la tierra, porque así será. Pero aquí nos hemos reducido en cuanto a diseño, un diseño templario, no cultural, con un énfasis en el culto. Y yo no digo que el culto esté obsoleto, porque algunos han sacado de contexto lo que yo digo. El culto es solo una plataforma, llámale culto o llámale reunión, es solo una plataforma. La cultura es lo natural del reino. Pero nos quedamos en el templo y nos quedamos en el énfasis en el culto. Y seguimos con el famoso dualismo. Vamos, resolvamos esto de una vez por todas. ¿Cuál es el propósito? Evangelizar. Créame que es importante evangelizar. Pero hoy para muchos, evangelizar sin la motivación correcta encuentra en la multiplicación el pretexto para transgredir un principio fundamental. No puedes evangelizar para contabilizar y menos para apilar ovejas en un templo. No somos apiladores de ovejas, somos forjadores de cultura. Destino, el cielo. Siempre digo esto y siempre me compro bronca por decirlo, pero lo seguiré diciendo. La definición de cielo es dimensión acuífera, punto. Dirían el vecino país, chao. Y entonces, ¿nos vamos para el cielo a qué? A vivir la vida eterna. Eso es demasiado abstracto y hasta cierto punto místico y sobre todo esotérico. Porque la Biblia es muy concreta cuando nos habla de esto. No hay tal cosa como un rapto secreto. Perdónenme, pero no hay un rapto como se ha creído. Y de un pronto a otro desaparecimos. ¿Y qué se hicieron? ¿Y dónde está aquel? No, los que se queden tienen que saber por qué nos fuimos. Porque yo creo en un arrebatamiento que es diferente. Creo en las bodas del Cordero. Claro que creo. Creo en el tribunal de Jesucristo. Claro que creo. Pero también creo que el Señor tiene que venir por segunda vez. Y antes de venir por segunda vez nos va a levantar. Ese no es la segunda venida. Que con ese levantamiento se dará la primera resurrección. Pero luego vendrá otra resurrección donde resucitarán todos.
Y el Señor pondrá los pies sobre el monte de los olivos y gobernará desde Jerusalén. Yo lo creo. No sé usted si ya dejó de creer así, pero yo no he dejado de creer así. Y habrá 1000 años. Sigo hablando de diseño, sigo hablando de propósito y de destino, pero nos truncaron. Entonces, ¿para qué quiero galardones en el cielo? Si con solo la habilidad de tocar arpa es suficiente, hay de volar. Porque nos vamos a convertir en ángeles, ¿sí o no? Con alas, con la aurora y el arpa. Sí, deliberadamente soy sarcástico. Si estaba pensando, ¿será que... No, estoy siendo totalmente sarcástico. Por favor. Esa es la idea del panteón babilónico. La Biblia dice que Él regirá a las naciones con vara de hierro. Y nosotros estaremos ahí con Él. Con un cuerpo glorificado, no un cuerpo que traspase paredes, sino un cuerpo que no envejece, porque habremos vencido la muerte y sus dimensiones. Entonces no habrá enfermedad, habrá lozanía, no habrá quema de tortuga ni baba de caracol. Digan amén, hermanas. Tampoco habrá sobrepeso. Así es que los guatones tienen esperanza. No sé si habrán gimnasio, pero me tiene el sentido. Entonces nos vendieron la famosa L. Aquí aguante aquí en esta dimensión, aguante. Guarde el testimonio. ¿Cómo guarde el testimonio? ¿A dónde lo guardo? Hasta que el Señor venga o se lo lleve para arriba. ¿Y después de aquí qué? No. Después de eso no hay nada. ¿Por qué? Porque Apocalipsis dice que cielo nuevo y tierra nueva. Y eso quiere decir que el Señor va a destruir el globo terráqueo y lo va a hacer de nuevo. ¿Qué? Si dice que este globo es mi herencia y la suya, ¿o no? Entonces, ¿qué padre le da un regalo a su hijo para después hacer ¡pam! Y destruírselo? ¡Ay, viste! Como... Llévele un globo al niño. Llévele el globo al niño. Y el niño, ¿cómo se pone un niño con un globo? Si hasta yo me alegro cuando me regalan un globo. Y el niño ahí con el globo. Y usted llega con él y le hace ¡pac! Y se lo estalla. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace? Llora. Y si supiera improperios te los diría. ¿Usted cree que así es Dios? No. Dice cielo nuevo y tierra nueva. Entiéndase, cielo por atmósfera y tierra por ambiente. La atmósfera genera un ambiente y el ambiente un ámbito. Cuando el cubo del que les hablé se establezca plenamente acá, la dimensión esta se va a acabar. Entonces la tierra será llena. ¿Cuánto tiempo me queda? ¡Upa! Ok. Sí, ese es el trabajo difícil. Pero no importa. Tengo mañana. Entonces, cuando algo es desconectado de su fuente original, pierde su diseño, pervierte su propósito y trunca su destino. ¿Qué necesitamos? Volver al origen.
Y por amor de Dios, eso no implica volver al judaísmo rabínico. Eso no implica volver a aquel tiempo del pentecostalismo. Ni siquiera a la dinámica de la iglesia del primer siglo. Porque el diseño original no está allá atrás, está allá adelante. Amén. ¿Qué tenemos que resolver? El tema del vacío. Adán y Eva, Dios los pone en el huerto para gobernar. Y mañana te hablo de esto. Les da el poder de la representatividad. Los creó a su imagen y semejanza. Imagen es representatividad y semejanza es diseño, capacitación. Para que desde el huerto influyeran sobre todo lo creado. Ellos pierden el diseño, pervierten el propósito y truncan el destino. Entonces ahora la creación y el hombre están bajo vacío. El desorden dio su fruto vacío y en el vacío se genera el error. En el hombre está el vacío de Dios. Y en la creación, el vacío de Dios y de aquellos que iban a redimir la creación. ¿Dónde resuelve Dios eso? En un altar, allá en el Gólgota. El postrer Adán no falla. Ahí en ese, porque el énfasis no es el madero. El énfasis es el monte, que es un altar. Un lugar alto. Y en la Biblia todo lugar alto se componía de un altar y de una silla de autoridad. Entonces, si no tienes altar, no tienes gobierno. Ahí en el Gólgota, el Padre resuelve el tema del vacío. Entonces, el vacío se resuelve con un altar. Al nacer de nuevo nosotros, empezó el proceso de reconexión con el patrón original. ¿Me sigue? Y hoy, esta generación está trabajando para que esa reconexión cada vez sea mayor. Con la hermosura de tener a aquel para quien fueron creadas todas las cosas dentro de nosotros, en nosotros. ¿Me sigue? Y Pablo nos lo plantea así. Romanos 12:1. El libro de Romanos es clave en la Biblia. El capítulo 12 es fundamental en el libro de Romanos y en todas las cartas de Pablo. Y él empieza diciendo esto: os ruego. Lo leemos muy sencillamente, pero en realidad es el ruego de un hombre que fue llevado al tercer cielo, que tenía una revelación impresionante. Un hombre que no le importó las cárceles, padecer por esto, por aquello. No le importó nada. La primera profecía que recibió le dijo que iba a padecer azotes. Y aún así estuvo dispuesto a servir a Dios. Él dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro ser integral como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional, inteligente, voluntario. Ahí estás en el altar. ¿Me siguen? Estamos hablando de San. Y en el verso 2 dice: y no
tomen la forma de este sistema, ni de su forma de pensar, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es el patrón creador de Dios, cuál es su buena voluntad, que es agradable y es perfecta, y cuál es su voluntad. Que tengas un diseño, que generes un propósito y tengas un destino. Entonces, para reconectarnos aún más con el patrón creador, necesitamos la verdad revelada, que va a renovar nuestra mente para generar el entendimiento que nos reconecte con ese patrón creador, devolviéndonos al origen y reactivando la naturaleza del reino en nosotros, para afirmarnos en la identidad que necesitamos, tanto individual como colectiva. Entonces, como uno, en la diversidad que Él estableció, pero como uno, avancemos hacia lo mismo, viendo lo mismo y sintiendo lo mismo. Estamos quebrando 2000 años de oscurantismo religioso que nos ha tenido fuera del diseño. Pero Dios nos está dando el entendimiento para reconectarnos nosotros, para definir quiénes somos en Él, pero también para definir no solo individualmente quiénes somos, sino quién es la iglesia, qué es el reino. Y de esa manera entonces poder proyectarnos y ser posicionados bajo una estrategia global. Porque viene el tiempo donde la única oposición que tendrá el sistema babilónico llamado el nuevo orden mundial ya no vendrá de ISIS, ya no vendrán del Islam, ya no vendrá de los budistas, ya no vendrá de los comunistas, porque habrá una centralización del poder político, económico, religioso, espiritual, con el ecumenismo y la centralización del poder ideológico. Solo basta ver la televisión o ir al cine para darse cuenta que el nuevo orden mundial nos está bombardeando con sus conceptos. El único enemigo que tendrá ese sistema se llamará la iglesia, los hijos del reino. Pero necesitamos afirmar el fundamento para entonces decirle al mundo: aquí estamos, somos una cultura. Tenemos música, tenemos arte, tenemos educadores, tenemos ingenieros, tenemos la inspiración divina, la revelación divina. ¿Me sigue? Tendremos la fuerza de una cultura. Nuestros hijos sabrán cómo responderle a las propuestas del mundo, al nuevo modelo de familia que nos quieren presentar. Tendremos la respuesta y no vamos a andar de una para otra, movidos por todo viento de doctrina, sino que estaremos afirmados, sabiendo quiénes somos. Entonces sí, nos perseguirán. Entonces sí, podremos decir, somos perseguidos. Pero la realidad será que el perseguido será el enemigo y no nosotros. Nos vemos mañana.